300 metros cuadrados, el tamaño de un apartamento grande, y hay gente sacando entre 600 y 800 dólares al mes ahí dentro, con codornices, tilapias, mudas, hasta su propio gas de cocina. Cuando leí ese número dije, clickbait seguro. Luego vi el vídeo entero y cambié de opinión, aunque tengo matices porque hay cosas que suenan muy bien en pantalla y luego mantenerlas ya es otra historia, ojo con esto. Por cierto, no soy una IA, solo un humano más intentando vivir en mi propio sistema. Este es un vídeo del canal Familia Tilapia Miña Vida y merece reconocimiento real. Me suscribo y le doy like antes de empezar porque esto es trabajo de verdad. Vamos a ver qué funciona, qué no y qué podéis aplicar vosotros hoy mismo. Vamos a mostrarles en detalle todo lo que producimos y por cuánto lo vendemos, en nuestro pequeño espacio. Para que tú que estás ahí al otro lado de la pantalla, tengas 50, 100 o 100.000 metros, puedas hacer lo mismo y meter ingresos en casa. Y ahora sí, Dios acaba de regalar un nuevo día, y cosas extraordinarias pueden pasar, solo tienes que creer. Contexto rápido. Hamilton y María trabajan en Brasil, en un espacio de 300 metros cuadrados. Una cancha de baloncesto tiene 420. Ellos trabajan en menos que eso, con lago de tilapias, batería de codornices, huerta, producción de mudas y un biodigestor. Sí, habéis oído bien, un biodigestor, produciendo su propio gas de cocina en 300 metros cuadrados. Esto cambia todo lo que pensaba sobre sistemas pequeños, pero antes de que os emocionéis demasiado, aquí viene lo importante. 300 metros bien aprovechados exigen gestión muy intensa. Cada 15 días hay que cortar pasto, limpiar, reorganizar. Hamilton y María lo hacen juntos, en pareja. Si estás solo o la constancia no es tu punto fuerte, esto se puede desmontar antes de que llegue el primer ingreso, ¿vale? Os lo digo con conocimiento de causa. Ahora, si estás dispuesto a ese trabajo, quédate porque lo que vienen ahora son números reales. Compensa más producir pollitos o vender huevos fértiles. Pasando de 5 reales a 23 reales cada bandeja, ¿merece la pena? Pues merece la pena pensarlo, recordando que el coste de producción va a ser prácticamente el mismo, quitando la diferencia de que esta codorniz es más pequeña y consume menos pienso. Las codornices. Hamilton tiene dos tipos, codorniz japonesa para huevo de consumo y codorniz gigante para huevo fértil. La diferencia en precio entre ambos productos es lo que me sorprendió. Bandeja de 30 huevos para consumo, 5 reales, 1 dólar. Coste de producción, 2 reales y medio. Margen del 100%. Bandeja de 30 huevos fértiles de codorniz gigante, 23 reales. Casi 5 veces más caro, con prácticamente el mismo coste de producción. Y aquí es donde se pone interesante. El huevo fértil no lo compra quien quiere comer, lo compra quien quiere producir. Es un cliente diferente, más específico, pero si lo encuentras en tu zona, la ecuación económica cambia por completo. Si empezáis desde cero con codornices, mi recomendación es clara, empezad con la japonesa. Poca inversión, ventas rápidas, margen inmediato y cuando tengáis el sistema rodado, valoráis la gigante. Si queréis que haga un tutorial de cómo empezar con codornices desde cero, decírmelo en comentarios. Si hay demanda, lo hago. Y aún queda lo mejor de las codornices, porque además de huevo producen algo que casi todo el mundo tira a la basura y que aquí se convierte en otro ingreso. La codorniz produce los huevos, produce el estiércol, produce el huevo fértil con el que podemos producir los pollitos, y ese estiércol todavía genera mi gas. Así es, gente, aquí está nuestro gas con el que hacemos nuestra comida, gracias a los derivados de nuestras codornices. El estiércol de las codornices fresco lo venden a 15 reales el saco, unos 3 dólares. El compost orgánico ya fermentado a 3 reales el saquito pequeño. Por unidad no es mucho, lo reconocen ellos mismos, pero es un subproducto, algo que ya ibas a producir de todas formas y que de otra manera iríais a buscar dónde tirarlo. Eso es lo que cambia la mentalidad. En este sistema no hay residuos, hay productos con precio y la aplicación más potente es el biodigestor. Con ese mismo estiércol producen el gas para cocinar. No pagan bombona y el té de café que se ve en el vídeo cargadísimo de granos está abonado únicamente con ese compost. He visto algo parecido con cerdos y el biodigestor de verdad cambia la ecuación económica del sistema entero porque deja de ser solo un gestor de residuos y se convierte en infraestructura productiva. El problema es la gestión constante, en el campo luego es otra historia, pero ellos lo tienen funcionando y eso ya no deja excusas. Y si crees que la historia del estiércol termina aquí, espera a ver cómo conecta con los peces. Wow, lo del estiércol de las codornices generando gas para cocinar, eso cierra el sistema de una manera que poca gente consigue. Enhorabuena. Aquí producimos en saquillo mudas de varias cosas que están a nuestro alcance. Vendemos a 10 reales, tú también puedes hacer estas muditas en tu patio y venderlas. Tenemos mudas de giló, de manjericón, de café orgánico, todo a 10 reales. Y esto que os digo es orgánico,
No estoy hablando de una muda con agroquímicos. Tercer eje del sistema, mudas en saquillo. Giló, manjericón, albahaca, caña, uva, café orgánico, palmera imperial, azaí, todo a 10 reales la muda, unos $2. El coste de producción es casi cero, las semillas salen de su propio sistema, los saquillos se reutilizan, la tierra es su propio compost y la palmera imperial, el pájaro come el fruto, cae la semilla al suelo, germina sola, la trasplantan al saquito y la venden. Literalmente recogen dinero del suelo. Eso es agroecología aplicada, no teoría. Ahora, ojo con esto, vender mudas requiere red de clientes, confianza y tiempo para construirla. Hamilton y María llevan años en esto, tienen canal, tienen comunidad. Si partís de cero las primeras semanas probablemente no vendáis mucho, no es un negocio de resultado inmediato. Para la huerta, 3 canteros de alface y cilantro, su objetivo es 200 reales limpios, unos $40 de esos 3 canteros. Alface orgánica a 3 reales la pieza, 2 por 5, y su filosofía de precios me parece muy inteligente, venden barato a propósito. Prefieren más clientes fieles que márgenes altos, en un mercado local pequeño eso vale más que cualquier margen. ¿Tú empezarías por las mudas o por algo con un retorno más rápido? Dímelo en los comentarios. Vendemos alevines de tilapia. En todos estos tanques hay peces disponibles para la venta. Alevín de tilapia nilótica de 4 a 6 centímetros, saliendo a 60 reales el ciento. Y hay sitios donde los veo vendiendo hasta $1 cada uno. Nosotros los vendemos a 60 centavos y creo que da un resultado muy bueno. Y llegamos al eje que da nombre al canal, las tilapias. El modelo de negocio aquí no es vender pescado para comer, es vender alevinos para que otros produzcan. Eso cambia todo. Alevino de tilapia nilótica de 2.5 a 3 centímetros, 40 reales el ciento. $8 los 100 peces. Prejuvenil de 4 a 6 centímetros, 60 reales el ciento. Juveniles desde $1 hasta 12 reales por unidad, según el tamaño. Y también venden carpas, de 5 reales la pequeña hasta 50 o 60 reales para adultas con buena coloración. Esto funciona porque convierte a tus clientes en productores y un productor vuelve a comprarte, es un mercado recurrente. Pero aquí tengo mis dudas más grandes y quiero ser honesto con vosotros. Vender alevinos requiere matrices sanas, calidad de agua constante, control sanitario y clientes cerca. Todos los tanques llenos con disponibilidad para vender significa que hay semanas que no vendes y el pez sigue comiendo ración todos los días. Esto está genial como sistema integrado, pero si lo sacáis de contexto y lo montáis solo, necesitáis capital de trabajo y paciencia. Los peces no esperan al cliente. El modelo completo en Latinoamérica, especialmente en Colombia, Perú o México, tiene mucho potencial porque el mercado de alevinos está poco desarrollado fuera de Brasil. Eso es una oportunidad real si estás en zonas como esas. Y la conexión con el bloque anterior, el estiércol de las codornices va al lago, el lago fertiliza el agua riega la huerta, todo cierra. Entonces, sitio pequeño, ¿da lucro o no? Sí, pero no como imaginas. No es que un día montas 4 cosas y el dinero llega, es que construyes un sistema donde cada elemento le da valor al siguiente, donde el estiércol hace gas, el gas cocina, el compost abona, el lago produce peces, las mudas se venden y las codornices pagan todo lo demás. Eso no se monta en un fin de semana, pero tampoco necesitas una finca grande para empezarlo. 3 conclusiones prácticas que me llevo en este vídeo. 1. Empieza por las codornices japonesas si tienes poco espacio y quieres retorno rápido. 2. No subestimes los subproductos, el estiércol, el compost, el gas. Eso es lo que diferencia un sistema rentable de uno que solo se autoabastece. 3. Construye clientes fieles antes de escalar. Precio bajo, calidad orgánica, confianza local, eso es lo que están haciendo ellos y funciona. A mí me está tentando empezar con las mudas en saquillo, es lo más simple, la inversión es mínima y me gustaría ver cómo responde el mercado aquí. Si vosotros ya estáis haciendo algo parecido o si os parece replicable o solo bonito en pantalla, mandádmelo en comentarios. Eso es lo que me ayuda a crear mejor contenido. Hasta la próxima.